Nunca olvidaré esa mañana en la catedral. Todos brillaban con sus mejores galas mientras yo, la abuela del niño que iban a bautizar, permanecía sentada detrás de una enorme columna de mármol. Como una mancha que se oculta en una fotografía perfecta. Lo que ellos no sabían era que, bajo mi modesto vestido azul marino, guardaba un secreto que cambiaría para siempre el equilibrio de poder en nuestra familia. Me llamo Dolores Vega. Viuda desde hace 12 años, madre de 2 hijos y abuela de 3 nietos. A mis 68 años he aprendido que la paciencia no es solo una virtud, es un arma. ¿Sabe? Mientras cuento esta historia, siento que usted y yo compartimos algo especial. Tal vez usted también haya sentido el peso de la invisibilidad, o conozca el sabor amargo de ser apartada. Si esta historia está tocando su corazón, si está sintiendo esa conexión conmigo, me gustaría pedirle un pequeño gesto: pulse el botón de me gusta. No es solo un símbolo, es un reconocimiento silencioso entre nosotras, mujeres que conocemos el valor de la paciencia y la dignidad. Y si desea acompañar otras historias como esta, historias de mujeres que, como nosotras, enfrentan sus desafíos con la sabiduría que solo los años nos dan, suscríbase al canal. Ahora, permítame continuar contándole lo que sucedió aquella mañana. Cuando mi hija Luciana me llamó aquella noche de marzo, su voz temblaba tanto que apenas pude entenderla. Estoy embarazada, mamá. Y tengo miedo. No era la emoción de una madre primeriza. Era terror puro. 5 años de matrimonio con Ricardo. 3 tratamientos de fertilidad fallidos. 2 abortos espontáneos. Un matrimonio desmoronándose en silencio. No pedí permiso. Simplemente aparecí en la puerta de su lujoso apartamento en Madrid un domingo por la mañana con 2 maletas y la determinación inquebrantable que solo las madres conocemos. La expresión de Ricardo al abrir la puerta fue un poema de cortesía forzada. Dolores, ¿qué sorpresa?, murmuró, sus ojos desviándose hacia el pasillo donde Luciana apareció, pálida como la cera. No esperábamos. Hay cosas que no se avisan, Ricardo, respondí, pasando junto a él. Esa misma noche encontré a Luciana en el balcón, contemplando la ciudad iluminada con una mano protectora sobre su vientre. Si pierdo a este bebé también, susurró sin terminar la frase. Y nada va a pasarle a mi nieto, respondí con una seguridad que pareció sorprenderla. No mientras yo esté aquí. La familia de Ricardo no tardó en aparecer. Especialmente sus padres, Martín y Consuelo, con esa elegancia fría que siempre me hizo sentir como una pieza equivocada en su rompecabezas perfecto. Una tarde, mientras preparaba una infusión para Luciana, Consuelo entró en la cocina. Observó mis movimientos como quien estudia una especie extraña. ¿Sabes? Tenemos un médico especialista en embarazos de riesgo, comentó, pasando un dedo por el borde de la encimera como buscando polvo. No creo que esas hierbas sean lo más recomendable. Añadí una cucharada de miel a la taza humeante antes de responder. Mi madre tuvo 6 hijos y mi abuela 8. Todas con estas hierbas, sonreí levemente. Pero entiendo tu preocupación, Consuelo. Cada familia tiene sus propias tradiciones. Sus labios se tensaron en una línea perfecta. No necesitábamos más palabras. El verdadero mensaje flotaba entre nosotras, claro como el agua, yo no pertenecía a su mundo. Una noche, pasada la medianoche, la puerta entreabierta del despacho de Ricardo dejó escapar fragmentos de una conversación telefónica que no estaba destinada a mis oídos. Lo sé, decía en voz baja. Es una situación temporal. No podemos simplemente. Después del parto todo volverá a la normalidad. Por supuesto que sí, encontraremos la forma adecuada de... El resto se perdió mientras se alejaba de la puerta, pero fue suficiente. No necesitaba oír más para entender que mi presencia tenía fecha de caducidad. El día del parto llegó 3 semanas antes de lo previsto. Un taxi esperaba abajo mientras Ricardo corría de un lado a otro, buscando el bolso que yo ya tenía preparado junto a la puerta. Dolores, quizás sea mejor que te quedes, sugirió, sus manos temblando mientras ayudaba a Luciana a ponerse el abrigo. Te llamaré cuando... Mi mirada bastó para silenciarlo. En el hospital, la sala de espera se llenó gradualmente con la familia de Ricardo. Yo permanecí de pie junto a la puerta del quirófano, tejiendo un pequeño gorro azul con la misma calma con que años atrás había tejido uno para Luciana. Pasada la medianoche, Consuelo se acercó. El cansancio empezaba a agrietar su perfecta compostura.
Deberías descansar un poco, dijo, más como orden que como sugerencia. A tu edad, estas esperas pueden ser contraproducentes. Levanté la mirada de mi tejido. Nuestros ojos se encontraron. La edad también enseña dónde debe uno estar, Consuelo, respondí suavemente. Y mi lugar está aquí. 18 horas después, cuando nos permitieron entrar, Luciana sostenía un pequeño bulto envuelto en mantas blancas. Ricardo lloraba silenciosamente junto a la cama. Me quedé en la puerta, observando la escena, hasta que mi hija levantó la mirada y me buscó entre la multitud. Mamá, dijo con voz agotada pero firme. Ven. Mateo pesó apenas 2 kilos 200 gramos. Cuando lo sostuve por primera vez, sentí ese reconocimiento ancestral, esa certeza de que este pequeño ser, de alguna manera, era también una extensión de mi propia vida. Y gracias, susurró Luciana mientras los demás se distraían tomando fotografías. Sin ti, no estaría aquí. No especificó si se refería a ella o al bebé. Quizás a ambos. Las semanas siguientes la casa se convirtió en un desfile interminable de visitas. La familia de Ricardo aparecía y desaparecía, tomando fotografías, haciendo comentarios sobre el parecido del bebé, discutiendo su futuro como si ya estuviera escrito en piedra. Yo me mantuve en un discreto segundo plano, alimentando a Luciana, velando el sueño del bebé, sosteniendo en silencio los hilos invisibles que mantenían todo en orden. Una tarde, durante una de esas visitas, escuché a Martín, el padre de Ricardo, mencionar el bautizo. Debería ser en la catedral, por supuesto, dijo, como quien habla del clima. El padre Ignacio estará encantado de oficiar la ceremonia. Es tradición familiar. Noté cómo Luciana y Ricardo intercambiaron una mirada rápida, cargada de un significado que no supe interpretar. Días después, mientras preparaba el desayuno, encontré un sobre abierto sobre la mesa. No pretendía leerlo, pero el membrete captó mi atención. Parroquia Catedral Santa María la Real de la Almudena. Era un formulario para registrar a los padrinos de bautismo. El nombre de Clara, la hermana de Ricardo, aparecía escrito y luego tachado con tinta azul. Ricardo entró en ese momento, tomando el sobre con una rapidez que confirmó su importancia. Buenos días, dijo, guardándolo en su bolsillo. Luciana ha salido con el bebé. Tenían cita con el pediatra. Algo en su tono, en la forma en que evitaba mi mirada, me puso en alerta. ¿No debería acompañarles? Pregunté. Y no era necesario molestarte, respondió con una sonrisa que no alcanzó sus ojos. Por cierto, el bautizo será dentro de 3 semanas. Todo está organizado. Hizo una pausa, como ensayando mentalmente lo que iba a decir a continuación. Habíamos pensado que Clara y Eduardo serán los padrinos, continuó, estudiando mi reacción. Ya sabes, por tradición familiar y, bueno, por el futuro de Mateo. Lo que realmente quería decir flotaba en el aire entre nosotros. Ellos tenían contactos, posición social, poder. Yo solo tenía amor y un modesto apartamento en Valencia. «Te entiendo», respondí simplemente, porque ¿qué más podía decir? «¿No te importa?», preguntó, y noté un extraño alivio en su voz. «¿Por qué habría de importarme?», respondí mientras me levantaba. «Lo que importa es Mateo». Esa tarde, desde la ventana de mi habitación, vi regresar a Luciana. No venía del pediatra. El taxi se detuvo frente a la iglesia del barrio, no frente a ninguna clínica. La observé bajar con Mateo en brazos, mirar a ambos lados de la calle, y entrar apresuradamente por la puerta lateral. Regresó una hora después con la misma expresión de quien guarda un secreto demasiado grande. Intenté hablar con ella durante la cena, pero evitó cualquier conversación prolongada conmigo. Había una distancia nueva en sus ojos, no de rechazo sino de anticipación. Los preparativos del bautizo avanzaban a toda velocidad. Una mañana, mientras buscaba pañales en el armario del pasillo, escuché a Ricardo hablando por teléfono en su despacho. La puerta estaba entreabierta. Y sí, todo bajo control, decía en voz baja. La ceremonia, la recepción. No, no habrá problemas con ella. La sentaremos discretamente, donde no. Ya sabes, para las fotografías y... Su voz se apagó al notar mi presencia en el pasillo. Nuestras miradas se cruzaron a través de la puerta entreabierta. No dijo nada. No era necesario. El mensaje era claro como el cristal.
Yo era un inconveniente visual que había que minimizar en el gran día. Esa noche tomé una decisión. Empaqué algunas cosas y escribí una breve nota: necesito resolver unos asuntos en Valencia. Volveré para el bautizo. Dolores. La dejé sobre la mesa de la cocina y salí antes del amanecer. No huía, simplemente necesitaba espacio para respirar, para recuperar la dignidad que sentía que se me escapaba entre los dedos. En mi apartamento de Valencia, rodeada de recuerdos y fotografías que me devolvían a mí misma, pasé los días recomponiendo los fragmentos de mi orgullo herido. Luciana llamó varias veces. Primero preocupada, luego confundida, finalmente con una extraña urgencia en la voz. «Vendrás al bautizo, ¿verdad?», preguntó en nuestra última conversación, con un tono que no supe interpretar. «Es importante que estés allí». «Por supuesto que iré», respondí. «Es mi nieto, después de todo». «Mamá», comenzó, pero se detuvo. Podía sentir que quería decirme algo más, algo importante, pero finalmente solo añadió: «Te esperamos el domingo, entonces». La tarde antes de regresar a Madrid, mientras preparaba mi modesto vestido azul para la ceremonia, sonó el teléfono. Un número desconocido. «¿Señora Dolores Vega?», preguntó una voz masculina, grave y pausada. «Sí, soy yo». «Soy el padre Ignacio, de la Catedral de Madrid», dijo. «Oficiaré el bautizo de su nieto mañana». Me quedé inmóvil, con el teléfono apretado contra mi oído. ¿Por qué me llamaba a mí? ¿Acaso no debería estar hablando con los padres del niño? ¿Con los padrinos elegidos? «El escucho, padre», respondí finalmente. Hubo un breve silencio al otro lado de la línea, como si estuviera considerando cuidadosamente sus siguientes palabras. «Hay algo que debes saber antes de la ceremonia», dijo por fin. Algo que su hija Luciana me pidió que le comunicara personalmente. Lo que dijo a continuación hizo que mis piernas flaquearan. Tuve que sentarme mientras escuchaba cada palabra, cada revelación que cambiaba por completo el significado de lo que ocurriría al día siguiente. Cuando colgué el teléfono, me quedé largo rato mirando por la ventana, hacia el horizonte de Valencia. Una sonrisa lenta, casi imperceptible, comenzó a dibujarse en mis labios. A veces, la justicia llega cuando menos la esperas. Y a veces, solo a veces, viene disfrazada de una abuela sentada detrás de una columna, guardando un secreto que nadie imagina. El autobús desde Valencia llegó a Madrid con un retraso de 20 minutos. No me importó. La puntualidad, como muchas otras cosas en la vida, es relativa. Especialmente cuando llevas contigo un secreto que puede cambiar el curso de un día que otros han planeado hasta el último detalle. Llegué a casa de mi hija pasado el mediodía. El apartamento bullía de actividad. Flores, cajas de regalos, personas que entraban y salían con bandejas y decoraciones. Un pequeño ejército comandado por Consuelo, que desde el centro del salón repartía órdenes como un general en plena batalla. Me detuve un momento en el umbral, observando la escena sin que nadie notara mi presencia. Luciana no estaba allí. Solo Ricardo y su familia, moviéndose en perfecta sincronía, como si hubieran ensayado durante semanas. Fue Clara, la hermana de Ricardo, quien me vio primero. «Dolores», exclamó con esa falsa efusividad que siempre me pareció tan transparente. «¿Has llegado?». Las conversaciones se apagaron por un instante. Todos los ojos se volvieron hacia mí, como si hubiera interrumpido una función privada. La mirada de Consuelo, especialmente, parecía evaluar cada centímetro de mi sencillo vestido y mi pequeña maleta. «Dolores», dijo finalmente, acercándose con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Qué alegría que hayas llegado a tiempo. Pensamos que podrías haberte complicado con algo en Valencia. Lo que realmente quería decir era, esperábamos que no vinieras». «Los asuntos importantes siempre encuentran su tiempo», respondí con calma, dejando mi maleta junto a la puerta. «Y este es, muy importante». Algo en mi tono debió alertarla, porque sus ojos se entrecerraron ligeramente antes de recuperar su máscara de perfecta anfitriona. «Ricardo, cariño», llamó a su hijo. «Mira quién ha llegado. Lleva su maleta al cuarto de invitados». El pequeño, el que está junto a la lavandería. No el que había ocupado durante meses mientras cuidaba de Luciana. Ese, por lo visto, ya tenía nuevo ocupante. Ricardo se acercó, me dio un abrazo breve y tomó mi maleta. «Bienvenida, Dolores»,
dijo con ese tono educado pero distante que había perfeccionado en las últimas semanas. Luciana está arriba, descansando con Mateo. El pediatra recomendó reposo. ¿Ocurre algo con el niño?, pregunté, sintiendo una punzada de preocupación. En nada grave, intervino Consuelo. Solo un pequeño resfriado. Pero no queremos correr riesgos antes del gran día. Sus ojos decían, no subas ahora. Asentí lentamente, aunque no les creí ni una palabra. Algo estaba ocurriendo, y tenía la certeza de que no era un simple resfriado lo que mantenía a mi hija aislada en su habitación. Por supuesto, respondí. ¿En qué puedo ayudar? Consuelo echó una mirada rápida a las flores que estaban siendo colocadas en elegantes jarrones de cristal. Puedes terminar de arreglar esos ramos pequeños, dijo, señalando un montón de flores olvidadas sobre una mesa lateral. Son para decorar el pasillo que lleva a los baños de la recepción. Perfecto, sonreí, acercándome a las flores descartadas. Mientras trabajaba con ellas, escuchaba los fragmentos de conversación a mi alrededor. Hablaban de la distribución de asientos para la ceremonia, de los invitados importantes que habían confirmado su asistencia, de la recepción que seguiría al bautizo. Mi nombre no figuraba en ninguna de esas conversaciones. ¿A qué hora es la reunión con el padre Ignacio?, preguntó alguien. A las 6, respondió Ricardo. Solo los padres y padrinos, ha sido muy claro al respecto. Nuestras miradas se cruzaron por un segundo. Sentí una punzada aguda en el pecho, como una aguja fina que se desliza entre las costillas. No era dolor por la exclusión, sino por la naturalidad con que se ejecutaba. Mantuve mis manos ocupadas con las flores mientras el nudo en mi garganta se disolvía lentamente. En un momento, mientras buscaba más cinta para los paquetes, me encontré frente a un plano de la catedral con marcas de colores que indicaban la distribución de los asistentes. En la primera fila, los nombres de Ricardo, Luciana, Clara y su marido. En la segunda, los padres de Ricardo y otros familiares cercanos. Y allí, en la última fila, casi en una esquina, un pequeño punto marcado con mi nombre. Justo detrás de una columna. Es por el fotógrafo, dijo la voz de Ricardo a mis espaldas. Quiere capturar principalmente a la familia directa y los padrinos. Me volví lentamente. Sentí como mi espalda se tensaba, vértebra por vértebra, como un animal que se prepara para el ataque o la huida. Respiré profundo, saboreando el aire que parecía haberse espesado entre nosotros. Por supuesto, respondí con una sonrisa que no llegó a mis ojos. La estética es importante en estos eventos. Y no es que no te consideremos familia directa, se apresuró a añadir. Es solo que. Y no necesitas explicarlo, Ricardo, lo interrumpí suavemente. Entiendo perfectamente mi lugar. Y era cierto. Lo entendía cada vez mejor. Cerca de las 5 de la tarde, escuché movimiento en el piso superior. Pasos, voces, el llanto breve de Mateo. Aproveché un momento en que Consuelo estaba ocupada con el florista para subir discretamente las escaleras. La puerta de la habitación principal estaba entreabierta. A través de la rendija, vi a Luciana terminando de arreglarse. Mateo, perfectamente sano, jugaba en su cuna. Ni rastro de resfriado o necesidad de reposo. ¿Puedo pasar?, pregunté, empujando suavemente la puerta. Luciana se sobresaltó, girándose bruscamente. «Mamá», exclamó, y por un momento vi a mi niña pequeña en sus ojos. No sabía que habías llegado. Hace unas horas, respondí, entrando en la habitación. Me dijeron que estabas descansando. Que Mateo tenía un resfriado. Luciana desvió la mirada, un gesto que reconocí de su infancia. Siempre hacía lo mismo cuando me ocultaba algo. Ya era solo, precaución, murmuró, acercándose a la cuna para tomar a Mateo. Mira quién ha venido, cariño. La abuela está aquí. El niño me sonrió, extendiendo sus pequeños brazos hacia mí. Lo tomé con esa mezcla de ternura y reverencia que solo los nietos despiertan. Está perfecto, comenté, besando su frente. Ni siquiera un estornudo. Luciana se movía nerviosa por la habitación, revisando su bolso, comprobando su maquillaje en el espejo. Tengo que irme, dijo finalmente. La reunión con el padre Ignacio. Y sí, escuché que es solo para padres y padrinos, respondí, meciendo suavemente a Mateo.
Nuestras miradas se encontraron en el espejo. Vi culpa en sus ojos, pero también algo más. Una determinación que no supe interpretar. Mamá, comenzó, pero el sonido de pasos en la escalera la interrumpió. Ricardo apareció en la puerta, ya vestido para salir. Se detuvo un momento al verme allí. Oh, Dolores, dijo, con una sonrisa tensa. Veo que ya has encontrado a los enfermos. Milagrosamente recuperados, respondí, sin poder evitar un toque de ironía. Deberíamos irnos ya, dijo Ricardo, ignorando mi comentario. El padre Ignacio es muy puntual. ¿Quieres que me quede con Mateo? Ofrecí. Mi madre ya viene a buscarlo, respondió Ricardo. Tiene todo preparado. Por supuesto. La abuela paterna, no la materna. El mensaje era claro. Entiendo, dije, devolviendo al niño a su cuna. Que sea una buena reunión, entonces. Cuando salieron, me quedé unos minutos sola con Mateo. Le canté suavemente la misma nana que cantaba a Luciana cuando era pequeña. Él me miraba con esos ojos curiosos que parecían entender mucho más de lo que su edad permitía. Tu abuela tiene algunas sorpresas guardadas, pequeño, le susurré. Solo espera y verás. Minutos después, Consuelo entró en la habitación como un vendaval perfumado. Oh, estás aquí, dijo, sin ocultar su sorpresa. Pensé que estarías terminando con las flores. Quería ver a mi nieto, respondí simplemente. Parece que su resfriado ha mejorado milagrosamente. Consuelo hizo un gesto vago con la mano mientras se acercaba a la cuna. Los niños se recuperan rápido, dijo, tomando a Mateo con una experticia que pretendía intimidarme. Voy a llevarlo con la niñera. Tenemos una cena esta noche, solo familia cercana y los padrinos. Para ultimar los detalles del bautizo. Otra reunión a la que no estoy invitada, comenté, manteniendo mi tono ligero. Consuelo se detuvo en la puerta, con Mateo en brazos. Dolores, dijo con un suspiro exagerado. Estoy segura de que sabrás encontrar el sitio perfecto para disfrutar del momento. Cada palabra, pronunciada con esa dulzura venenosa, se clavaba como una astilla bajo la piel. La sonrisa perfecta en su rostro envejecido pero impecable contrastaba con el frío calculado de su mirada. No era solo desprecio, era el placer de ejercer poder. Cuando se fue, me quedé sola en la habitación, observando las fotografías familiares que decoraban las paredes. Todas recientes, todas de la familia de Ricardo. Ni una sola mía, ni de mi difunto marido. Era como si la historia de Luciana comenzara con ellos. Necesitaba aire. Tomé mi abrigo y salí del apartamento sin dar explicaciones. Nadie me preguntó a dónde iba. Probablemente ni siquiera notarían mi ausencia. Las calles de Madrid estaban animadas en ese inicio de primavera. Caminé sin rumbo durante un rato, dejando que el aire fresco despejara mi mente. Sin darme cuenta, mis pasos me llevaron hasta la Catedral de la Almudena. Imponente y serena, se alzaba contra el cielo del atardecer como un recordatorio de que algunas cosas están destinadas a perdurar, a pesar de todo. Entré, buscando la paz que solo el silencio de estos lugares puede ofrecer. A esa hora, pocos visitantes quedaban en el interior. Me senté en uno de los bancos traseros, contemplando el altar donde mañana bautizarían a mi nieto. Donde yo estaría sentada detrás de una columna, como un secreto vergonzoso. Buscando un momento de paz. La voz me sobresaltó. El padre Ignacio estaba de pie junto a mi banco, con una expresión serena en su rostro envejecido. Algo así, respondí, haciendo espacio para que se sentara. Acabo de terminar la reunión con los padres y padrinos de Mateo, comentó, tomando asiento a mi lado. Una hermosa familia. Incompleta, dije sin poder contenerme. El sacerdote sonrió levemente, como si hubiera estado esperando esa respuesta. Las familias rara vez son lo que parecen desde fuera, señora Vega, dijo, mirando hacia el altar. A veces, los lazos más importantes son invisibles. Como una abuela sentada detrás de una columna, murmuré. El padre Ignacio se volvió para mirarme directamente, con una intensidad que me sorprendió. ¿Sabe qué es lo más importante en un bautizo? Preguntó. No es quien sostiene al niño frente al altar, ni quien aparece en las fotografías. Es quien tiene la autoridad espiritual para guiarlo en la vida. Guardé silencio, esperando que continuara.
Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas, como si quisiera escapar de mi pecho para escuchar mejor lo que estaba a punto de decir. Su hija vino a verme hace semanas, dijo en voz baja. Mucho antes de que usted y yo habláramos por teléfono. Estaba preocupada por ciertas cosas. ¿Qué cosas? Pregunté, aunque creía conocer la respuesta. El padre Ignacio miró hacia la puerta principal, donde algunos turistas rezagados tomaban las últimas fotografías. Y no me corresponde a mí revelar conversaciones privadas, respondió. Pero puedo decirle que mañana, cuando el agua toque la frente de su nieto, todos comprenderán por qué usted está aquí. Se levantó lentamente, arreglando su sotana con gestos meticulosos. Se inclinó ligeramente, como si quisiera compartir un último secreto. A veces, señora Vega, Dios pone a las personas exactamente donde deben estar. Incluso si ese lugar es detrás de una columna. Me quedé mirándolo mientras se alejaba por el pasillo central. Sus palabras resonaban en mi mente, confirmando lo que ya sabía desde aquella llamada telefónica. Regresé al apartamento cuando ya había oscurecido. La cena familiar estaba en pleno apogeo. Risas, conversaciones animadas y el tintineo de copas llegaban desde el comedor. Entré sin hacer ruido y me dirigí directamente a la habitación que me habían asignado. Al pasar junto al comedor, la voz de Ricardo me detuvo. Dolores. ¿Dónde has estado? Hizo una pausa que desmentía su preocupación, preguntándonos dónde estabas. Todos los ojos se volvieron hacia mí. El tiempo pareció detenerse un instante. Vi la mirada nerviosa de Luciana, la expresión calculadora de Consuelo, la incomodidad en los rostros de los demás invitados. Fui a rezar, respondí simplemente. Mañana es un día importante. Por supuesto, dijo Consuelo, alzando su copa. De hecho, estábamos brindando por eso mismo. Ricardo se puso de pie, copa en mano, con esa confianza que solo el privilegio y el dinero pueden dar. Un brindis especial, anunció. Por todos los que han trabajado incansablemente para que mañana sea perfecto, y también por quienes han apoyado desde la retaguardia. Las miradas se dirigieron a mí por un instante. El mensaje era claro como el cristal. Sí, añadió Consuelo con una sonrisa practicada. Todos aportamos lo que podemos. Seguí la copa con tanta fuerza que sentí el cristal frío protestando contra mis dedos. Un calor intenso subió por mi cuello hasta mis mejillas, mientras el sabor metálico de la humillación inundaba mi boca. Mantuve la sonrisa, esa sonrisa que había perfeccionado en décadas de tragar insultos elegantes y desaires sutiles. Pero por dentro, algo antiguo y feroz despertaba. Luciana bajó la mirada a su plato. No dijo nada. No me defendió. Y sin embargo, por alguna razón, no sentí rabia hacia ella. Porque recordaba la llamada del padre Ignacio, y las semillas de un plan que ella misma había plantado semanas atrás. Y ciertamente, respondí, alzando una copa imaginaria. Cada uno tiene su papel en esta función. Me retiré a mi habitación sin más palabras. Podía sentir sus miradas en mi espalda, especialmente la de Consuelo. Probablemente satisfecha de haber dejado claro, una vez más, cuál era mi lugar en su perfecta jerarquía familiar. Esa noche, mientras el apartamento finalmente se sumía en el silencio, escuché pasos suaves acercándose a mi puerta. Luego, el sonido casi imperceptible de un papel deslizándose por debajo de ella. Cuando lo recogí, reconocí inmediatamente la letra de Luciana. Solo había escrito unas pocas palabras. Mamá, confía en mi mañana. Pase lo que pase. En la esquina del papel, había dibujado aquel pequeño girasol que garabateaba en sus cuadernos de niña. Nuestro código secreto, nuestra señal de que algo importante estaba en juego. Pasé el dedo sobre el dibujo, sintiendo como el nudo en mi garganta se deshacía en una sonrisa. Mi hija, después de todo, seguía siendo mi hija. Y mañana, cuando el agua tocara la frente de Mateo, todos aprenderían una valiosa lección sobre el verdadero significado de la familia. Porque a veces, solo a veces, la justicia llega vestida con un modesto traje azul, sentada discretamente detrás de una columna, esperando el momento perfecto para revelarse. Amanecía antes del alba. El silencio que envolvía el apartamento tenía esa cualidad especial que precede a los grandes acontecimientos. Como el aire denso antes de una tormenta. Me vestí lentamente, con movimientos precisos, casi rituales.
El modesto vestido azul marino que había comprado específicamente para la ocasión esperaba, perfectamente planchado, sobre la cama. Nada ostentoso, pero digno. Como yo misma. Mientras me arreglaba frente al pequeño espejo de la habitación de invitados, escuché el apartamento despertando gradualmente. Pasos apresurados, voces nerviosas, puertas abriéndose y cerrándose. El día del bautizo había llegado, y con él, una coreografía familiar en la que todos parecían conocer sus movimientos excepto yo. Salí de mi habitación cuando ya todos estaban desayunando. La mesa del comedor era un cuadro de elegancia estudiada, Consuelo presidiendo en un extremo, Ricardo y Luciana compartiendo platos de frutas frescas. Clara y su marido en animada conversación sobre la recepción que seguiría a la ceremonia. Buenos días, dije, acercándome a la mesa. El silencio cayó como una piedra en un estanque. 5 pares de ojos me estudiaron brevemente antes de volver a sus conversaciones con renovado entusiasmo, como si mi interrupción hubiera sido apenas una pausa para respirar. Buenos días, Dolores, respondió finalmente Consuelo. Hay café en la cocina. Sírvete lo que necesites. No en la mesa principal. En la cocina. El mensaje era claro. Mientras preparaba mi café, escuché fragmentos de la conversación en el comedor. Hablaban de los coches que los llevarían a la catedral, de la sesión de fotos previa a la ceremonia, de detalles que evidentemente habían sido discutidos y decididos sin mi participación. ¿A qué hora debemos estar todos listos?, preguntó alguien. A las 10 en punto, respondió Ricardo. Los coches estarán abajo esperando. Regresé al comedor con mi taza de café. ¿Debo estar lista a las 10 también?, pregunté con naturalidad, como quien pregunta por el clima. Nuevamente ese silencio, breve pero revelador. Dolores, dijo Consuelo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. No te preocupes por los horarios. La ceremonia es a las 11. Puedes llegar directamente a la catedral. Así no tendrás que esperar durante la sesión de fotos. Entiendo, respondí, sosteniendo su mirada. No querríamos que alguien inapropiado apareciera en las fotografías oficiales. Sentí la tensión ascender como mercurio en un termómetro. Luciana bajó la mirada a su plato. Ricardo carraspeó incómodo. Y no es eso, mamá, intervino Luciana con voz suave. Es que será una mañana muy ajetreada y, su voz se apagó bajo la mirada de Consuelo. Y no te preocupes, cariño, dije, poniendo una mano en su hombro al pasar junto a ella. Llegaré a tiempo para lo importante. Regresé a mi habitación y terminé de arreglarme con calma. Escuché el alboroto de la familia saliendo, los coches arrancando, el silencio volviendo a instalarse en el apartamento vacío. Me miré una última vez en el espejo. 68 años me devolvían la mirada. Un rostro marcado por la vida, pero con ojos que aún guardaban fuego. Hoy es el día, Dolores, me dije en voz baja. Hoy todos aprenderán. Tomé un taxi hasta la Catedral de la Almudena. El conductor, un hombre mayor con manos curtidas por el trabajo, me miró por el retrovisor. ¿Va a una boda?, preguntó amablemente. A un bautizo, respondí. Mi nieto. Ah, qué alegría, sonrió. Ser abuela es como ser madre 2 veces, pero sin los dolores del parto. Y a veces, con dolores diferentes, murmuré, más para mí que para él. La catedral se alzaba imponente bajo el sol de la mañana. En la amplia escalinata de entrada, un pequeño grupo de personas elegantemente vestidas posaba para los fotógrafos. Los reconocí inmediatamente, Ricardo y Luciana en el centro, con Mateo en brazos, Consuelo y Martín a un lado, Clara y su marido al otro. La familia perfecta en su momento perfecto. Me detuve a cierta distancia, observando la escena. Acomodé discretamente la barra de mi vestido, sintiendo el contraste entre mi sencillez y la ostentación que tenía frente a mí. Los flashes estallaban como pequeñas tormentas de luz, capturando sonrisas ensayadas y poses estudiadas. Ninguno de ellos me vio. O quizás, ninguno quiso verme. Sonreí para mis adentros. Las fotografías son curiosas. Capturan un instante que creemos eterno, pero que puede desmoronarse en el segundo siguiente. Y hoy, ese momento perfecto tenía las horas contadas. Cuando el grupo finalmente entró en la catedral, me acerqué a la entrada. El interior estaba bellamente decorado con flores blancas y cintas celestes.
Los bancos de madera pulida brillaban bajo la luz que se filtraba por los vitrales. La nave central ya estaba casi llena de invitados que murmuraban entre sí, creando ese rumor característico de las grandes ceremonias. Una mujer joven con un portapapeles se acercó a mí. ¿Su nombre, por favor?, preguntó con eficiencia profesional. Dolores Vega. La abuela materna. Su expresión cambió sutilmente. Consultó su lista, pasando el dedo por los nombres hasta detenerse en uno cerca del final. Ah, sí. Señora Vega. Por aquí, por favor. Me condujo por el pasillo lateral, alejándome de la zona central donde se agrupaban los familiares y amigos cercanos. Llegamos a la última fila, donde un asiento solitario esperaba justo detrás de una de las grandes columnas que sostenían la nave. Aquí estará muy cómoda, dijo, señalando el asiento. Lejos del flujo de gente, y con una vista particular. Había cierta incomodidad en su voz, como si ella misma encontrara extraña esta disposición. Perfecta para ver lo que importa, respondí con una sonrisa serena. Tomé asiento, colocando mi pequeño bolso en el regazo. Desde mi posición, apenas podía ver el altar donde bautizarían a mi nieto. La columna bloqueaba gran parte de la vista, permitiéndome solo vislumbrar fragmentos de lo que ocurría en el centro de la nave. Era exactamente como lo habían planeado. La abuela incómoda, relegada a un rincón donde no pudiera estropear la estética del evento. Fuera del encuadre. Invisible. A mi alrededor, algunos invitados me miraban con curiosidad. Escuché fragmentos de conversaciones susurradas. ¿Quién es esa señora mayor? Creo que es algún familiar de Luciana. Quizás una tía lejana. La niñera de Ricardo cuando era pequeño, tal vez. Mantuve la mirada fija hacia adelante, la espalda recta, las manos quietas sobre el bolso. Décadas de enseñar a niños inquietos me habían dado la capacidad de parecer imperturbable mientras escuchaba todo a mi alrededor. Una mujer elegante, amiga de Consuelo según pude deducir, se sentó momentáneamente a mi lado. «¿Qué vestido tan adecuado?», comentó, evaluándome con una mirada rápida. Simple, pero correcto para la ocasión. Siempre me ha parecido encantador cuando las familias invitan a las personas de servicio a estos eventos. «Oh, ¿es usted la abuela?». «Qué interesante». La sorpresa en su voz era genuina. Como si una abuela que no lucía joyas caras y ropa de diseñador fuera una rareza antropológica. «Sí, soy la abuela de Mateo», respondí con dignidad. «La madre de Luciana». «Oh, claro, claro», dijo, incómoda. Es que Consuelo siempre habla de su nieto como si, bueno, ya sabe cómo son las abuelas. Se levantó rápidamente, murmurando una excusa, y se dirigió hacia los asientos delanteros donde le esperaban sus iguales. El murmullo de la gente se apagó gradualmente cuando el órgano comenzó a sonar. La ceremonia estaba por comenzar. Desde mi posición, pude ver a Ricardo y Luciana avanzando por el pasillo central con Mateo, seguidos por Clara y su marido. El padre Ignacio los esperaba junto a la pila bautismal, solemne en sus vestiduras. Cerré los ojos un momento, dejando que los recuerdos fluyeran como un río tranquilo. De niña, Luciana tenía miedo a la oscuridad. Siempre me pedía que le dejara la puerta entreabierta, para que la luz sepa dónde estoy, decía con esa lógica peculiar de los niños. Durante años, fui esa luz para ella. La guía, el faro en noches de tormenta, la mano firme cuando el mundo parecía demasiado grande y amenazante. Hoy, yo soy esa luz nuevamente. Y ellos ni lo sospechan. Abrí los ojos cuando el padre Ignacio comenzó a hablar. Su voz resonaba en la nave, hablando sobre la importancia del bautismo, sobre la comunidad que acoge al nuevo miembro, sobre la responsabilidad de guiar al niño en su camino espiritual. Hoy recibimos a Mateo en nuestra comunidad, dijo con solemnidad. Y reconocemos el papel fundamental que tendrán en su vida no solo sus padres, sino también aquellos que velarán por su bienestar espiritual. Desde mi posición, apenas podía ver fragmentos de la escena, las manos del sacerdote moviéndose con gestos medidos, el pequeño Mateo en brazos de Luciana, el perfil orgulloso de Ricardo. La figura elegante de Clara preparándose para asumir su papel de madrina. El ritual avanzaba según lo esperado. Oraciones, lecturas, promesas. La coreografía perfecta de un sacramento que se ha repetido durante siglos. Y sin embargo, sentía una extraña electricidad en el aire, como si todos los presentes, sin saberlo,
estuvieran conteniendo la respiración ante algo inminente. En un momento dado, mientras el padre Ignacio hablaba sobre los padrinos, vi algo que me desconcertó. Luciana sonrió a Clara, una sonrisa cómplice, casi agradecida. Por un instante, la duda se clavó en mi pecho como una astilla. ¿Era posible que me hubiera equivocado? Que todo lo que creía saber, todo lo que el padre Ignacio me había dicho por teléfono, fuera un malentendido. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. La columna tras la cual me habían relegado pareció ensancharse, bloqueando aún más mi visión del altar. El murmullo de los invitados se convirtió en un zumbido confuso en mis oídos. Y entonces, lo recordé. El pequeño girasol dibujado en la nota. Nuestro código secreto. La promesa silenciosa de que todo formaba parte de un plan. Respiré profundamente, recuperando la calma. La duda se disipó como niebla bajo el sol de la mañana. La ceremonia continuaba. El padre Ignacio pidió a los padres y padrinos que se acercaran a la pila bautismal. Vi a Ricardo y Luciana avanzar, con Clara y su marido siguiéndolos de cerca. Consuelo observaba desde primera fila, con esa sonrisa de satisfacción de quien ve sus planes desarrollarse a la perfección. Si pudiera leer mis pensamientos, esa sonrisa se habría congelado en su rostro. El momento crucial se acercaba. El padre Ignacio tomó el libro ritual y se dirigió a los presentes. Antes de proceder con el sacramento, dijo con voz clara y firme, debo confirmar la identidad de los padrinos que acompañarán espiritualmente a Mateo en su camino de fe. Un pequeño murmullo recorrió la congregación. Esto no era parte del ritual habitual, y la confusión era palpable. Ricardo y Luciana Montero, continuó el sacerdote, quienes han elegido como padrinos para su hijo. Ricardo dio un paso adelante, con la confianza de quien tiene todo bajo control. Clara y Eduardo Montero, respondió con voz clara, señalando a su hermana y su cuñado. Como indicamos en los documentos. El padre Ignacio asintió lentamente. Luego, para sorpresa de todos, sus ojos recorrieron la nave hasta encontrarme, sentada en mi rincón detrás de la columna. Nuestras miradas se cruzaron por un instante que pareció contener toda la eternidad. Señora Dolores Vega, dijo, su voz resonando en la catedral. ¿Podría acercarse al altar, por favor? Un silencio absoluto cayó sobre la congregación. Sentí todas las miradas convergiendo en mí, como si de repente la columna que me ocultaba se hubiera desvanecido. Me levanté lentamente, con la dignidad tranquila de quien sabe exactamente lo que está ocurriendo. Mis pasos resonaron en el mármol mientras avanzaba por el pasillo lateral hacia el altar. Vi la confusión en el rostro de Ricardo, la palidez repentina de Consuelo, y algo más en los ojos de Luciana. ¿Alivio? ¿Determinación? ¿Vindicación? El murmullo de las oraciones había cesado por completo. Solo se escuchaba el sonido constante de mi propio corazón, marcando el ritmo de un momento que había esperado durante semanas. Faltaba poco. Muy poco. Y entonces, todos verían. El tiempo parece detenerse cuando caminas hacia un momento que definirá el resto de tu vida. Mis pasos resonaban en el mármol de la catedral como un lento metrónomo que marcaba el fin de una era y el comienzo de otra. Sentía las miradas de todos los presentes siguiéndome, como si de repente me hubiera vuelto visible después de meses de transparencia. El padre Ignacio permanecía en el altar con una serenidad que contrastaba con la confusión general. Ricardo, a su lado, mantenía una sonrisa congelada que comenzaba a desmoronarse por los bordes. Clara y su marido intercambiaban miradas de desconcierto. Y Consuelo, oh, Consuelo, su rostro era un poema de incredulidad e indignación apenas contenida. Solo Luciana parecía extrañamente tranquila, con Mateo en brazos y una expresión que fluctuaba entre el miedo y la determinación. Llegué al altar sintiendo el peso de cada uno de mis 68 años, pero también la fuerza que solo otorga la certeza de estar exactamente donde debes estar, exactamente cuando debes estarlo. Padre Ignacio, saludé con una inclinación respetuosa. Señora Vega, respondió él, con un brillo especial en la mirada. Gracias por acompañarnos. Ricardo dio un paso al frente, intentando recuperar el control de la situación que claramente se le escapaba de las manos. Disculpe, padre, pero no entiendo, comenzó, con esa voz que usaba en las reuniones de negocios cuando algo no salía según sus planes. Clara y Eduardo son los padrinos designados. Todos los documentos están en regla. El padre Ignacio asintió lentamente, como quien escucha a un niño que no ha entendido la lección.
Ciertamente, tenemos unos documentos, dijo, abriendo la carpeta ceremonial que sostenía en sus manos. Pero quizás no los que usted cree, señor Montero. Un murmullo recorrió la nave de la catedral. Los invitados se inclinaban en sus asientos, intentando no perderse detalle de este inesperado giro en la ceremonia. Desde mi posición, podía ver a Martín, el padre de Ricardo, susurrando algo al oído de Consuelo, cuyo rostro se tornaba gradualmente del rosa al escarlata. Invito a la madrina a acercarse, anunció el padre Ignacio con voz clara y firme. La verdadera madrina de Mateo. El murmullo se intensificó. ¿La abuela? ¿Qué está pasando? ¿Hubo algún cambio de último momento? El sacerdote extrajo un documento de su carpeta. Un papel oficial con sellos y firmas que reconocí inmediatamente. Según el registro parroquial, formalizado hace 3 semanas, continuó, la señora Dolores Vega ha sido designada como madrina oficial de Mateo Montero Álvarez, por expreso deseo de su madre, Luciana Álvarez. Extendió el documento hacia mí. Lo tomé con manos que, para mi sorpresa, no temblaban en absoluto. El papel tenía un peso reconfortante, como si toda la verdad del mundo pudiera contenerse en esas pocas líneas impresas y en la firma de mi hija al pie de la página. Desde mi posición privilegiada, pude ver cómo el rostro de Consuelo perdía color. Su cuello se tensó tanto que parecía de vidrio a punto de quebrarse, mientras sus dedos se clavaban en el brazo de Martín como garras. Clara, por su parte, parpadeaba rápidamente, como si intentara despertar de una pesadilla en plena luz del día. 3 semanas atrás, mientras yo aún estaba en Valencia recuperándome de la humillación de haber sido excluida de los preparativos, Luciana había venido sola a esta misma catedral. Me lo había contado el padre Ignacio en aquella llamada telefónica que cambió todo. Mi hija, con Mateo en brazos, había solicitado una reunión privada con el sacerdote. Quiero que mi madre sea la madrina de mi hijo, le había dicho. Ella es la única persona que ha estado conmigo incondicionalmente. Pero mi marido y su familia no lo entenderían. No ahora. Necesito que esto quede registrado oficialmente, pero que se mantenga en secreto hasta el día del bautizo. El padre Ignacio, con la sabiduría de quien ha visto demasiados dramas familiares desarrollarse bajo las bóvedas de su iglesia, había aceptado esta inusual petición. El documento se había firmado, sellado y guardado, esperando el momento adecuado para revelarse. Ese momento era ahora. Esto es irregular, protestó Ricardo, su voz un tono más agudo de lo normal. Nosotros acordamos que Clara. El maxilar de Ricardo se movía como si masticara palabras que no podía escupir allí, delante de todos. Sus manos se abrían y cerraban a los costados de su cuerpo, en un gesto que oscilaba entre la impotencia y la contención de una rabia que amenazaba con estallar en público. Fue mi decisión, interrumpió Luciana, hablando por primera vez. Su voz era suave pero firme, como el acero envuelto en seda. Yo registré a mi madre como madrina oficial. Es mi derecho como madre. Doblé cuidadosamente el documento y lo guardé en el bolsillo de mi vestido, sintiendo su peso contra mi corazón. Era más que un papel, era la prueba tangible de que los lazos verdaderos sobreviven a cualquier intento de disolverlos. El padre Ignacio se dirigió entonces a Clara y Eduardo, que permanecían petrificados junto al altar. Les agradezco su disposición, dijo con tacto diplomático. Pero en este sacramento, debemos respetar la decisión registrada oficialmente por la madre del niño. Clara miró a su hermano, luego a Consuelo, buscando instrucciones, orientación, alguna señal de cómo reaccionar ante esta situación imprevista. Finalmente, con una dignidad que debo reconocerle, dio un paso atrás. Por supuesto, dijo, forzando una sonrisa. Lo entiendo perfectamente. El padre Ignacio me indicó entonces que ocupara mi lugar junto a Luciana y Mateo. Mientras pasaba junto a Clara, nuestras miradas se encontraron brevemente. Y no te preocupes, querida, le dije en voz baja, pero lo suficientemente audible para quienes estaban cerca. Desde aquí también se ve todo muy bien. Vi cómo sus ojos se ensanchaban ligeramente, reconociendo las mismas palabras que su madre había usado conmigo. La moneda había girado en el aire y caído del otro lado. Consuelo, desde su asiento en primera fila, parecía a punto de levantarse y detener toda la ceremonia. Martín la sujetó discretamente por el brazo, susurrándole algo que la hizo reclinarse nuevamente en su asiento, con la rigidez de quien ha tragado vinagre creyendo que era vino.
El padre Ignacio continuó con la ceremonia como si esta pequeña revolución familiar fuera simplemente una parte más del ritual. Hablaba sobre las responsabilidades del padrinazgo, sobre el compromiso espiritual, sobre la importancia de guiar al niño en su camino de fe. Palabras antiguas que adquirían un significado completamente nuevo bajo las circunstancias. Llegó el momento crucial. Luciana me entregó a Mateo, quien me miró con esos ojos curiosos que parecían entender exactamente lo que estaba ocurriendo. Lo sostuve con la delicadeza de quien sujeta no solo un cuerpo pequeño, sino todo un futuro. El padre Ignacio vertió el agua bautismal sobre su frente mientras pronunciaba las palabras sacramentales. El agua cayó, fría y cristalina, sobre la piel cálida de Mateo. El sonido fue tan puro, tan límpido, que por un instante pareció que toda la catedral contenía la respiración. El aroma del incienso flotaba en el aire, mezclándose con el perfume de las flores y esa fragancia indescriptible de las velas recién apagadas. El agua cayó sobre su cabecita, y en ese instante supe que no solo estaba bautizando a mi nieto, también estaba lavando años de silencios y desprecios. La gota que resbaló por su mejilla parecía llevarse con ella todo el dolor acumulado, toda la invisibilidad forzada, toda humillación silenciosa. Mateo no lloró, como suelen hacer los bebés ante el contacto del agua fría. En cambio, hizo algo extraordinario, sonrió. Una sonrisa pequeña pero perfecta que pareció iluminar toda la catedral. Los murmullos de sorpresa recorrieron la congregación. Un buen augurio, comentó el padre Ignacio, sonriendo también. No todos los niños reciben el sacramento con tanta alegría. Miré a Luciana, cuyos ojos brillaban con lágrimas contenidas. Por un instante, volvió a ser mi niña pequeña, la que corría a mis brazos después de caerse en el parque, la que me mostraba orgullosa sus dibujos del colegio. Había encontrado el valor de hacer lo correcto, a su manera, a su tiempo. Ricardo, por su parte, mantenía una expresión indescifrable. No era rabia, ni siquiera indignación. Era más bien la mirada perpleja de quien descubre que ha estado jugando una partida cuyas reglas desconocía por completo. La ceremonia continuó sin más interrupciones, pero algo fundamental había cambiado en el ambiente. La perfecta coreografía familiar que Consuelo había dirigido durante meses se había transformado en algo completamente diferente. Los roles se habían redefinido. El poder había cambiado de manos. Y yo, la abuela invisible, la que debía permanecer discretamente oculta tras una columna, me encontraba ahora en el centro exacto de todo, sosteniendo no solo a mi nieto, sino también un nuevo orden familiar. Cuando la ceremonia concluyó, los invitados comenzaron a acercarse para felicitar a la familia. Muchos me miraban con una curiosidad renovada, como si me vieran por primera vez. Algunas de las amigas de Consuelo, que antes apenas habían notado mi existencia, ahora se esforzaban por recordar mi nombre. Dolores, ¿verdad? ¡Qué emocionante momento! Ser madrina de tu propio nieto. ¿Siempre supe que tenías un papel especial en esta familia? La hipocresía social tiene esa cualidad camaleónica, se adapta instantáneamente al nuevo color del poder. Consuelo mantenía la distancia, rodeada por un pequeño círculo de aliados que la consolaban con susurros y miradas compasivas. Ricardo parecía dividido entre la obligación de mantener las apariencias y la necesidad de entender qué había sucedido exactamente. Fue entonces cuando tomé la decisión. Con Mateo nuevamente en brazos de Luciana y las felicitaciones aún fluyendo a nuestro alrededor, me acerqué discretamente a Ricardo. Necesito hablar contigo, le dije en voz baja. En privado. Este no es el momento, Dolores, respondió, sin mirarme directamente. Tenemos invitados, ¿la recepción? No te preocupes, sonreí, sacando un sobre del bolso que había traído conmigo. No será ahora. Pero pronto. Muy pronto. Le entregué el sobre. No contenía nada comprometedor, solo una tarjeta con mi dirección en Valencia y un número de teléfono. Pero él no lo sabía. Y la incertidumbre, como bien había aprendido yo en los últimos meses, podía ser una forma de poder. ¿Qué es esto?, preguntó, mirando el sobre como si pudiera contener algo peligroso. Digamos que dentro hay el inicio de una historia, y el fin de otra, respondí con una calma que contrastaba con el temblor casi imperceptible que noté en sus manos. Sobre el futuro de Mateo. Y sobre ciertas decisiones que debemos tomar como familia. Vi la sombra de la preocupación cruzar su rostro.
El hombre que había planeado sentarme detrás de una columna ahora sostenía un sobre cuyo contenido desconocía, pero que claramente lo inquietaba. No entiendo qué pretendes con todo esto, murmuró, guardando el sobre en el bolsillo interior de su chaqueta. Lo entenderás, respondí. A su debido tiempo. Me alejé entonces, dejándolo con esa pequeña semilla de incertidumbre plantada en su mente. No era venganza lo que buscaba, sino equilibrio. Un nuevo orden donde todos, incluso aquellos que habían intentado borrarme, tuvieran que reconocer mi lugar en la vida de mi nieto. Los fotógrafos comenzaron a organizar a la familia para las fotografías oficiales. Consuelo y Martín, Ricardo y Luciana con el bebé, Clara y Eduardo. El cuadro perfecto que habían ensayado durante semanas. El fotógrafo principal me vio y se detuvo, confundido. ¿La madrina también en la foto principal?, preguntó, mirando a Ricardo. Antes de que él pudiera responder, sonreí y di un paso atrás. Y no será necesario, dije con tranquilidad. Ya tengo todo lo que necesito. Me retiré discretamente mientras los flashes comenzaban a estallar, capturando sonrisas tensas y posturas rígidas. La fotografía perfecta que tanto habían anhelado se realizaba finalmente, pero su significado había cambiado por completo. Salí de la catedral a la brillante luz del mediodía madrileño. El aire primaveral tenía esa cualidad especial que solo existe después de una victoria silenciosa. Respiré profundamente, sintiendo como décadas de pequeñas humillaciones, de comentarios condescendientes, de exclusiones sutiles, se disolvían en la claridad del momento presente. No necesitaba quedarme para la recepción, para los brindis, para las conversaciones forzadas. Mi presencia ya había cumplido su propósito. Había reclamado mi lugar no mediante gritos o escándalos, sino con la dignidad tranquila de quien conoce su verdadero valor. Un taxi se detuvo cuando levanté la mano. El conductor, curiosamente, era el mismo hombre mayor que me había llevado a la catedral. ¿Ya terminó el bautizo?, preguntó amablemente. Ha sido rápido. Digamos que terminó exactamente cuando debía terminar, respondí, acomodándome en el asiento trasero. A veces, lo importante no es cuánto dura una ceremonia, sino quién la recuerda y cómo. Me miró por el retrovisor con una sonrisa cómplice, como si de alguna manera intuyera que algo extraordinario había ocurrido en aquella catedral. ¿A dónde la llevo, señora?, pensé un momento. Podía volver al apartamento de Ricardo y Luciana, recoger mis cosas y regresar a Valencia. Volver a mi vida tranquila, a mi rutina conocida. O podía hacer algo completamente diferente. Al Parque del Retiro, por favor, decidí de repente. Hace un día demasiado hermoso para encerrarse. Mientras el taxi se alejaba de la catedral, miré por la ventanilla trasera. La luz del sol arrancaba destellos dorados de la cúpula, como si el propio edificio celebrara lo que acababa de ocurrir en su interior. Los invitados comenzaban a salir, formando pequeños grupos que sin duda comentaban los inesperados acontecimientos de la mañana. Sonreí al recordar mi lugar detrás de la columna. ¡Qué irónico! Ellos me habían colocado allí pensando que me hacían invisible, sin entender que las columnas no son decoraciones, son las estructuras que sostienen todo el edificio. Hoy, yo era la columna. Y sobre mí, quisieran o no, descansaría el futuro de aquella familia. Porque la verdad, como el agua del bautismo, siempre encuentra su camino, purificando todo lo que toca a su paso. Dicen que las victorias más dulces son las que se saborean en silencio. Mientras el taxi se alejaba de la catedral, me permití ese pequeño lujo, el silencio de quien ya no necesita explicaciones ni justificaciones. Me detuve un momento antes de entrar al vehículo, girándome para observar la escena que dejaba atrás. Las grandes puertas de la catedral permanecían abiertas, vomitando lentamente a los invitados que ahora formaban pequeños grupos en la escalinata. La noticia del inesperado giro en la ceremonia ya se había extendido como fuego en un campo seco, generando esa mezcla peculiar de conmoción y fascinación que alimenta las conversaciones de sobremesa durante meses. Consuelo estaba rodeada por un círculo protector de amigas que le escudaban con sus cuerpos y sus voces, como una manada que protege a un miembro herido. Su rostro mantenía esa rigidez característica de quien sostiene una fachada a punto de desmoronarse. Ricardo, a unos metros de distancia, respondía preguntas con gestos tensos y sonrisas que parecían talladas a cuchillo en su rostro. Clara había desaparecido estratégicamente del primer plano, refugiándose en una esquina junto a su marido. La calle estaba tomada por el sonido festivo de las campanas,
pero del lado de ellos no había música, solo murmullos ácidos y explicaciones apresuradas. Fue entonces cuando la vi. Luciana había salido a la escalinata con Mateo en brazos, buscándome con la mirada. Nuestros ojos se encontraron a través de la distancia. No necesitamos palabras ni gestos elaborados. La ligera inclinación de su cabeza, ese brillo en su mirada, el modo en que acercó a Mateo a su pecho, como mostrándome que lo protegería siempre, todo estaba dicho en ese intercambio silencioso. Respondí con una sonrisa apenas perceptible y un pequeño asentimiento. Luego entré al taxi sin mirar atrás. Algunas despedidas se hacen mejor sin prolongar el momento. ¿Pa dónde la llevo, señora?, preguntó el conductor. Al Parque del Retiro, respondí. Necesito caminar un poco. El taxi se incorporó al tráfico madrileño, dejando atrás la catedral y su drama familiar. A través de la ventanilla, Madrid se desplegaba en toda su belleza primaveral, terrazas llenas de vida, árboles florecidos, turistas capturando momentos con sus cámaras. La vida continuaba, ajena a las pequeñas revoluciones personales que cambian destinos enteros. Mi madre solía decir, quien espera su momento, vence sin levantar la voz. Hoy entendí completamente el significado de esas palabras. No había sido necesario gritar, ni montar escenas, ni siquiera explicar. La verdad, presentada en el momento exacto, había hecho todo el trabajo por mí. Recordé a Manuel, mi difunto marido, y como solía bromear sobre mi paciencia. Eres como el agua, Dolores decía. No hay muro que pueda contigo para siempre. Tarde o temprano, encontrarás la grieta y pasarás. En sus últimos días, débil por la enfermedad que finalmente se lo llevó, me había tomado la mano y susurrado, cuida de nuestros hijos, pero no olvides cuidar de ti misma. A veces, el amor significa mostrar los dientes. Había tardado casi 70 años, pero finalmente había mostrado los dientes. No con rabia ni con violencia, sino con la calma determinación de quien conoce su valor y no permite que otros lo disminuyan. El taxi se detuvo frente a la entrada principal del Retiro. Pagué la carrera y salí a la cálida luz de la tarde. El parque bullía de actividad, familias disfrutando del buen tiempo, parejas paseando de la mano, ancianos jugando a las cartas en mesas improvisadas. Caminé sin prisa, sintiendo el sol en mi rostro y el viento suave en mi cabello. Encontré un banco vacío frente al estanque y me senté, observando los botes que se deslizaban por el agua. Parejas jóvenes remaban torpemente, riendo cuando perdían el control, besándose cuando creían que nadie los miraba. Mi teléfono vibró en el bolso. 1, 2, 3 veces. Lo saqué y vi el nombre de Ricardo en la pantalla. 3 llamadas perdidas y un mensaje. Necesitamos hablar. Urgente. Sonreí y apagué el teléfono, devolviéndolo al bolso. Podía esperar. El poder ahora estaba en mis manos, y parte de ese poder era decidir cuándo y cómo responder. El sobre que le había entregado no contenía nada comprometedor, como ya dije. Solo mi dirección y teléfono. Pero también una pequeña nota escrita a mano: la verdadera madrina tiene derechos y responsabilidades legales. Consulta con tu abogado antes de tomar cualquier decisión sobre el futuro de Mateo. Una pequeña semilla de inquietud, plantada en el momento perfecto. Ricardo era abogado, sabía perfectamente que un padrino legal tiene ciertos derechos en caso de disputa sobre la custodia o decisiones importantes. No era una amenaza directa, sino un sutil recordatorio de que ahora yo formaba parte de la ecuación, de manera irrevocable. Pasé la tarde en el parque, disfrutando de la sensación de libertad que solo experimentan quienes han dejado caer una carga pesada que llevaban demasiado tiempo. Cuando el sol comenzó a descender, decidí regresar al apartamento de Luciana y Ricardo. Tenía que recoger mis cosas y prepararme para volver a Valencia al día siguiente. El apartamento estaba extrañamente silencioso cuando llegué. Esperaba encontrar la recepción del bautizo en pleno apogeo, pero solo había un par de personas del servicio de catering recogiendo platos y copas. ¿Dónde están todos?, pregunté a una de ellas. La recepción se canceló, respondió, evitando mi mirada. La señora Consuelo no se encontraba bien. Sonreí para mis adentros. Por supuesto. La humillación pública había sido demasiado para soportarla con una sonrisa durante horas de brindis y fotografías. Me dirigí a mi habitación y comencé a guardar mis pertenencias. No tenía mucho que empacar, había venido ligera de equipaje,
como siempre he preferido viajar por la vida. Un suave golpe en la puerta interrumpió mi tarea. Era Luciana, con Mateo dormido en sus brazos. Mamá, dijo en voz baja, entrando. No sabía si ya habías vuelto. Acabo de llegar, respondí, haciéndole espacio para que se sentara en la cama. ¿Cómo terminó todo? Luciana sonrió levemente, meciendo a Mateo con suavidad. Consuelo dijo que tenía migraña y se fueron antes de que empezara la recepción. Ricardo llamó para cancelar todo. Clara y Eduardo desaparecieron como por arte de magia, hizo una pausa. Ha sido intenso. La verdad suele serlo, comenté, guardando mis últimos efectos personales en la maleta. Ricardo está furioso, continuó. No conmigo, sorprendentemente. Con sus padres. Dice que ellos lo presionaron para que Clara fuera la madrina, que nunca fue idea suya. Conveniente, respondí con una sonrisa irónica. Los hombres siempre encuentran a quien culpar cuando las cosas se tuercen. Nos quedamos en silencio un momento, ese silencio cómodo que solo existe entre personas que no necesitan llenar cada pausa con palabras. Mamá, dijo finalmente Luciana, su voz apenas un susurro. No sé cómo agradecerte. La miré detenidamente. En sus ojos veía a la niña que había sido, a la mujer que era ahora, y a la madre en que se estaba convirtiendo. 3 versiones de la misma alma, todas igual de valiosas para mí. No tienes que hacerlo, respondí, acercándome para acariciar la cabecita de Mateo. Solo prométeme que nunca olvidarás quién sostiene la columna. Ella asintió, entendiendo el significado detrás de mis palabras. La familia no es solo un apellido o una fotografía perfecta. Es quien te sostiene cuando el mundo parece desmoronarse a tu alrededor. ¿Volverás pronto? Preguntó. Más pronto de lo que imaginas, respondí. Ahora tengo responsabilidades oficiales con mi nieto, después de todo. Nos abrazamos con cuidado de no despertar a Mateo. Ese pequeño ser que, sin saberlo, había sido el catalizador de un cambio fundamental en nuestra familia. Te avisaré cuando llegue a Valencia, dije, tomando mi maleta. Y dile a Ricardo que responderé a sus llamadas, cuando esté lista. Luciana sonrió, entendiendo el nuevo equilibrio de poder que se había establecido. Lo haré, prometió. Me despedí con un beso en la frente de ambos y salí de la habitación. Al pasar por el salón, ahora vacío de invitados y decoraciones, vi a Ricardo sentado solo frente a una copa de coñac. Nuestras miradas se cruzaron brevemente. No dijo nada. Yo tampoco. Algunas conversaciones debían esperar el momento adecuado. El viaje de regreso a Valencia fue tranquilo. El tren se deslizaba por los campos españoles, dejando atrás Madrid y sus dramas, llevándome de vuelta a mi pequeño apartamento lleno de recuerdos y certezas. Era casi medianoche cuando finalmente crucé la puerta de mi hogar. Todo estaba exactamente como lo había dejado, los libros ordenados en las estanterías, las fotografías familiares en las paredes, el ligero aroma a lavanda que siempre me ha acompañado. Dejé la maleta en el suelo y me dirigí directamente al pequeño escritorio en mi dormitorio. Abrí el cajón inferior, el que siempre mantenía cerrado con llave, y saqué un mazo de cartas amarradas con una cinta roja descolorida por el tiempo. Eran las cartas que Manuel me había escrito durante los primeros años de nuestro matrimonio, cuando viajaba por trabajo. Cartas llenas de amor, de consejos, de pensamientos profundos sobre la vida y la familia. Las había guardado como un tesoro, releyéndolas en momentos de duda o tristeza. Sobre ellas, coloqué el documento del padrinazgo que el padre Ignacio me había entregado. La prueba tangible de mi nueva posición en la vida de Mateo. Luego, de un sobremanila que guardaba en el mismo cajón, extraje otro documento que nadie más había visto. Lo había preparado semanas atrás, después de aquella llamada reveladora del padre Ignacio, anticipando posibles escenarios futuros. Era un testamento modificado. Sencillo, claro y legalmente vinculante. En él, nombraba a Mateo como heredero principal de la pequeña propiedad que tenía en las afueras de Valencia. Una casa modesta que había pertenecido a mis padres, rodeada de naranjos y con vista al mar. No era una fortuna, pero era un ancla, un lugar al que siempre podría volver. En las condiciones del testamento, especificaba que la propiedad pasaría a Mateo al cumplir los 18 años, o antes si las circunstancias lo requerían. Y añadía una cláusula especial:
La casa nunca podría ser vendida sin el consentimiento expreso de Luciana, independientemente de su situación matrimonial. Un pequeño seguro, una red de protección tejida con previsión y amor. Porque la vida me había enseñado que las tormentas no siempre avisan antes de desatarse. Guardé todos los documentos nuevamente en el cajón y los cerré con llave. Mañana llamaría a Luciana para decirle que había llegado bien. Pasado mañana, quizás, respondería a Ricardo. La semana siguiente, tal vez, invitaría a Luciana a venir con Mateo para mostrarles la casa de los naranjos. El tiempo ya no era mi enemigo. Era mi aliado. Me acosté en mi cama, sintiendo el cansancio del día finalmente apoderarse de mi cuerpo. Antes de cerrar los ojos, miré la fotografía de Manuel en mi mesita de noche. Tenías razón, susurré en la oscuridad. Soy como el agua. Encuentro la grieta y paso. Afuera, la luna bañaba los tejados de Valencia con su luz plateada. La misma luna que iluminaba Madrid, donde una familia recomponía sus piezas en un nuevo orden. Un orden en el que una columna antes invisible ahora sostenía parte del peso. Porque a veces, solo a veces, la justicia llega vestida con un modesto traje azul, moviéndose silenciosamente desde las sombras hasta el centro exacto de nuestras vidas. Compartir esta historia con usted ha sido como abrir las puertas de mi casa e invitarla a un café entre amigas. Gracias por haberse quedado hasta el final, por haberme acompañado en este viaje de dolor y redención. Si usted también ha vivido momentos en los que necesitó recuperar su lugar en el mundo, su valor, su dignidad, deje su comentario abajo. Nuestras historias, cuando las compartimos, crean una red invisible de fuerza entre mujeres. Y si conoce a alguien, una amiga, una hermana, una hija, que necesita recordar el poder que existe en esperar el momento adecuado, comparta este video con ella. Antes de irse, deje su me gusta como un abrazo silencioso entre nosotras, y suscríbase al canal para más historias que hablan al alma de mujeres como nosotras. Hasta nuestro próximo encuentro, aquí o en algún otro rincón de la vida.